En primer lugar, una mención al jonrón número 500 de Miguel Cabrera. Los deportistas venezolanos en los últimos días han dado al país muchas satisfacciones. El rendimiento de nuestros atletas en las Olimpiadas de Tokio y ahora este jonrón número 500 de Miguel Cabrera son hechos que aumentan significativamente la autoestima del venezolano. Realmente creo que esta es una labor que le corresponde a todo el liderazgo nacional, ¿verdad? Sobre todo al liderazgo político, hacer cosas que ayuden a levantarle la autoestima a los venezolanos, pero han sido los deportistas quienes han sacado la cara en esta oportunidad. Y creo que es beneficioso para el país que los deportistas rindan con excelencia, que muestren lo que somos capaces de hacer los venezolanos en los distintos escenarios. Y así como digo lo de Miguel Cabrera, pues también quiero lamentar la partida de Peseiro de la Vinotinto. Bueno, porque no le pagan el sueldo, imagínense ustedes, 14 meses sin que le pagaran el sueldo. Eso es terrible, eso habla muy mal pues de nuestra dirigencia deportiva. Entonces, tomemos el ejemplo de los atletas y que la dirigencia deportiva corrija las fallas que también le hacen daño a la imagen de nuestro país y que dañan pues el esfuerzo para que la Vinotinto logre el sueño de clasificar algún día a un mundial. Pero quiero hablar también un poquito de la política, ¿verdad? Como siempre. A propósito de la política y del periodismo, ¿verdad? En el periodismo se estila muchas veces cuando no se tiene la certeza, pero ahí o no hay el 100% de la confirmación, pero se tiene la certeza de que algunas cosas están ocurriendo, se estila decir, según fuentes no confirmadas, no está confirmada tal información, pero se presume que va a ocurrir o puede ocurrir tal o cual cosa. Eso es responsable siempre y cuando se diga que las cosas no están del todo oficializadas. Lo digo a propósito del comentario de Twitter que tuve el fin de semana con el presidente de la Asamblea Nacional, quien a la par de desmentir una información que yo di, pues le agregó otros elementos que generaron la polémica. Quiero invitar a José Rodríguez a que venga a Vladimir a la una para que podamos conversar sobre ese punto y sobre cualquier punto que él quiera discutir sobre la situación política nacional, etcétera. Si está en su disposición venir al programa, pues aquí será bien recibido, ¿verdad? Para que incluso podamos verificar estas informaciones. Pero cuando yo publiqué la información según la cual se estaba discutiendo o se estaba analizando la posibilidad de postergar las elecciones, postergar las elecciones de alcaldes y gobernadores para el mes de diciembre y dividirlas, las de concejales y legisladores regionales, hacerlas en enero o febrero del año próximo, es porque tenía fuentes muy serias y además muy diversas que me lo confirmaron. Era una discusión que estaba allí, que se estaba dando, y bueno, me llegó la información y la divulgué porque lo consideré de interés público, por eso lo divulgué. No porque tenga intenciones ocultas de hacer daño, de desinformar y tal, como se quiso hacer ver. En todo caso, es una información y como tal, pues, si el presidente de la Asamblea Nacional la desmiente, pues que la desmienta, está bien, está en su derecho. Pero, bueno, le corresponderá pues a los miembros del CNE ratificar o no esta información. En todo caso, le correspondería a ellos, se supone que en teoría es así, ¿verdad? Pero a lo que voy es a lo siguiente, creo que es necesario garantizar el mayor espacio para la participación. El anuncio de que no va a haber habilitaciones de los dirigentes políticos inhabilitados para que participen en el proceso electoral va en contravía de estimular la participación electoral. Yo creo que tiene que haber una amplia participación, tienen que garantizarse las más diversas opciones para que el electorado tenga de dónde escoger, ¿verdad? Con toda la libertad del mundo. Y bueno, creo pues que es un momento para que efectivamente se afiance la recuperación de la ruta electoral en Venezuela como la vía para la solución de nuestro conflicto político. No hay otra vía que la vía electoral constitucional, pacífica y democrática. Los demás son atajos que ya vemos dónde termina. Así que hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Lady Gómez, la gobernadora del estado Táchira. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir. Tiempo sin verte. Sí. Bien, bueno, bienvenida. ¿Cómo va la campaña para la reelección? Bueno, nosotros manteniendo nuestra línea de que el único instrumento de lucha que le queda al pueblo venezolano después de 22 años de ofertas y alternativas que no se han concretado para cambiar la realidad de Venezuela, sigue siendo la vía electoral.
por defender la vía electoral con coherencia, con responsabilidad, con arraigo político al derecho constitucional de los venezolanos, pues bueno, a veces se nos descalifica, se nos agrede, pero estamos bien convencidos y sin ningún complejo de que la única herramienta que le queda a la población venezolana que vive esta crisis a diario, a flor de piel, que no la vive por las redes ni la vive desde la distancia, es la vía electoral. Cuando tú vas a las comunidades que mayor vulnerabilidad tienen en medio de la situación que se vive en el país, es donde tú puedes verdaderamente convencerte que la población que más padece, que más sufre, que más crisis humanitaria vive en esta realidad que tiene Venezuela, es la población que más va a defender el voto, porque es la única herramienta que tienen. No tienen posibilidad de irse del país o no tienen posibilidad de tener medidas internacionales que les permita cambiar su condición de vida. Y en ese escenario, pues los políticos que estamos en Venezuela y que andamos en la calle haciendo política a diario, de manera permanente y constante, no podemos darle la espalda a la defensa de la vía electoral, que es la única esperanza que le queda a la población venezolana. ¿Cómo van las primarias? Como el proceso bueno, de mira, organización de las primarias en el Estado. justamente esta mañana la Comisión de Garantes anunciaba que se inscribieron 77 aspirantes a las 29 alcaldías del Táchira. Eso Caramba. muestra que el Estado Táchira es un Estado bien dinámico en política, bien movido en política. Anunciaban que se inscribieron 4 candidatos a aspirantes a la gobernación y que pues esto es bien positivo porque verdaderamente hay instinto democrático en la dirigencia política del Táchira que se quiere contar, que quiere ir al escenario. ¿Ahí van a participar todos los partidos responsable. en esa primaria? Bueno, mira, no se aclaró cuáles eran los partidos, los conocidos. Ahí está los conocidos que incluso coincidimos en el momento de las inscripciones. Está Acción Democrática, está El Cambio, está Avanzada Progresista, está Unión y Progreso. Observamos algunos sectores independientes que también se han inscrito. Y bueno, ahí están los escenarios de... En el caso de la gobernación, Daniel Ceballos va postulado ¿por quién? Mira, no sé qué pero condición. ¿se postuló finalmente? Según la información que dieron los garantes esta mañana, postular? sí, pero desconozco cuál es la organización política que lo está postulando. Hasta ahora yo tenía entendido que él era de Voluntad Popular, pero no sé si salió de allí. No sé cuál es el partido Mira, que lo está postulando. esta mañana, Lady, yo conversaba con Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, y le pregunté por tu candidatura y me dijo lo siguiente, te lo leo, esto fue en Vladimir la carta. Lady Gómez traicionó a los tachirenses. Si fuiste electa para enfrentar a un régimen y luego claudica frente a él, es una traición. Bueno, fíjate que es lamentable que una persona como Tomás Guanipa, que ha sido un dirigente de la lucha de tantos años, contribuya con ese tipo de comentario al divisionismo. Yo de verdad que lo tenía en un contexto de un hombre más sensato, ¿no? En ese tipo de apreciaciones, con mucho respeto, lo que yo puedo decir es que quien traicionó y le dio la espalda a su pueblo y a sus electores fue el hermano de él, que le dio la espalda a los zulianos, que después que los zulianos confiaron en él para que gobernara el Zulia, abandonó al Zulia y hoy el Zulia está en manos de uno de los peores gobernantes que ha tenido la historia zuliana por las acciones mercenarias, por la agresividad y la violencia a la cual se le somete a los zulianos por no tener un gobernador que fue el electo por el pueblo. Yo a ese tipo de declaraciones yo no le doy, de verdad que no le doy mayor relevancia. Tiene más relevancia el anhelo del pueblo de que existan gobernantes sensatos. Creo que no es el mejor ejemplo de responsabilidad que se puede tener en política. Lady Gómez, a diferencia de quien fue electo en el Zulia en el año 2017, sí le ha dado la cara a su pueblo, sí ha defendido a su pueblo y me ha tocado defender al pueblo del Táchira en los momentos más críticos de la historia, no solo por la crisis humanitaria y la carencia de recursos que me ha tocado gobernar con las uñas porque el gobierno de Nicolás Maduro al Táchira no envía, a la gobernación no envía nada. Afortunadamente con los convenios internacionales hemos podido llevar asistencia social y programas de salud pública, pero lo más importante es que ha defendido al Táchira de uno de los políticos más insensatos e insensibles que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que es Freddy Bernal. En el Táchira nadie se le enfrenta a Freddy Bernal porque le tienen miedo, porque Freddy Bernal anda lleno de armas, con el FAES, agrediendo, amenazando, humillando. Y yo he tenido que salir a la defensa de los tachirenses primero porque es mi deber,
Segundo, porque soy la vocera de los tachirenses. Y tercero, porque en el Táchira le tienen miedo y la única que ha tenido la capacidad y la sensatez para enfrentarse a este señor he sido yo. Ante el abuso de poder que ha generado el señor Freddy Bernal y ante los negocios irregulares que todos los días materializa a través de la frontera en el estado Táchira. Entonces yo sí puedo no le hablar, tienes miedo, Freddy? yo sí puedo hablar con moral política. Yo sí he defendido a mi pueblo y le he dado la cara a mi pueblo. Cosa distinta ha sucedido en el estado Zulia, y que se lo pregunten a los zulianos. Entonces creo que la declaración de Tomás Guanipa no tiene base de sensatez real con la realidad que se vive en el país. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Ya venimos. Y está llegando a Venezuela una delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial, presidida por Duarte Peña, entiendo que es el nombre del presidente de la Unión Interparlamentaria Internacional. Está llegando a Venezuela a reunirse con el Ejecutivo Nacional, con la Asamblea Nacional, entiendo que con la Comisión de Diálogo de la Asamblea, con la fracción opositora en la Asamblea Nacional, y entiendo que también con representantes de la oposición que está agrupada en torno a la llamada Plataforma Unitaria. Así que bueno, ya habrá noticias sobre la presencia de esta delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial, que estaba siendo recibida por parlamentarios en el aeropuerto de Maiquetía en el día de hoy. Es una señal interesante, pues, de cómo pues hay instancias internacionales preocupadas por contribuir a la solución del conflicto político venezolano. Lady, decía también Guanipa esta mañana que no hay posibilidades de unidad con aquellos partidos que han sido secuestrados por el gobierno. En segundo lugar, ha dicho que si hay algún candidato que recibe el apoyo de estos partidos, de quienes tienen estas siglas, pues que ellos no van a apoyarlo. Por ejemplo, el caso de Henry Falcón, y entonces hay 2 candidaturas o 3 candidaturas que se le oponen a Henry Falcón en el estado Lara, por ejemplo. Está el caso del estado Táchira, que entiendo que ellos tienen el nombre de Andrade allá en Táchira, y así vamos revisando distintos estados, pues hay una situación de diversas candidaturas opositoras. ¿Cómo se puede ganar así una elección? Mira, esa postura es una línea que se viene presentando desde que regresaron los que fueron a reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro en México. De verdad que la expectativa que tenía yo como venezolana más que como política era que de ese encuentro que tuvieron con el gobierno de Nicolás Maduro en México se presentaran propuestas verdaderamente que pudieran atender la realidad social de la población venezolana. Temas económicos, propuestas para la agenda social de la población que está sufriendo, pero pareciera que el esquema que se trajo de allá de México fue una línea divisionista, una línea extremista, una línea que sencillamente favorece al gobierno, porque si tú te niegas a las realidades políticas de los estados, si tú te niegas a las elecciones primarias, si te niegas a reconocer los sectores políticos que están haciendo vida en la lucha democrática desde las diferentes regiones, sencillamente lo que tienes es un objetivo principal: darle más poder a Maduro a través del divisionismo o a través del abstencionismo, porque también sabemos que unos llegaron con la línea del divisionismo y otros llegaron con la línea del abstencionismo, que quizás dentro de poco lo van a anunciar. Entonces, en ese escenario, los venezolanos perfectamente podemos interpretar, fueron a México a negociar con el gobierno la posibilidad de entregarle más poder a Maduro. Y entregarle más poder a Maduro es incrementar la crisis de la población, de las madres, de los niños, de los adolescentes, de los padres venezolanos. Entonces, en ese orden, la población venezolana no los va a acompañar. Y no los va a acompañar porque hoy le reclaman por qué no votaron y por qué entregaron la Asamblea Nacional, y porque ahora sí, después que van y se sientan con el gobierno y el gobierno les permite tener un partido político que de paso no fue legitimado. Las organizaciones políticas que ellos están hoy promocionando no fueron legitimadas como se hicieron la legitimación de los partidos hace 2 años en las plazas públicas, hace 3 años. Entonces yo los llamo a la sensatez política, porque lo que ustedes están promoviendo no es lo que el pueblo quiere escuchar. Cuando uno sale a la calle, la población que le dice: cuéntense, únanse, nosotros votamos por el que quede, nosotros votamos por el que quede en un proceso primario. Salgan a la calle, miren las necesidades, vengan a ayudarnos.
pero también estamos viendo un escenario donde hay una cantidad de dirigentes que han regresado, que además muy bien porque hayan regresado, porque tienen derecho a estar en su país, que es Venezuela, pero regresen a construir, regresen a brindar alternativas de solución a los problemas de los venezolanos, no con el esquema de hacerle el favor a Maduro, de darle más poder a Maduro, de llamar al abstencionismo, de llamar al divisionismo, para que Maduro tenga más poder. Los demócratas que estamos en el país, que nunca le hemos dado la espalda a la población que hoy está padeciendo, no podemos aceptar que bajo ninguna circunstancia se le pretenda dar más poder a Maduro, bien, o porque no participemos, o bien porque vengan con esquemas divisionistas. Nosotros en el Táchira hemos sido responsables, Vladimir. Nosotros hemos planteado elecciones primarias, yo no estoy pidiendo solidaridades o apoyos automáticos. Si el pueblo considera que debe existir otro dirigente que conduzca las riendas del Táchira, de la sociedad democrática, yo seré la primera que saldré a acompañar, pero tenemos que contarnos en unas primarias. Si yo salgo derrotada en un proceso primario, yo voy a ser la primera, que voy a salir a trabajar a brazo partido por el que quede, sin ningún tipo de complejo. Pero si nosotros salimos en el proceso primario con la victoria electoral, es importante que todos los sectores se sumen. Ahora, si se quieren sumar o no se quieren sumar, eso no lo voy a calificar yo, eso lo va a calificar la población. ¿Qué está diciendo hoy el pueblo venezolano, no solo los tachirenses? Que llegaron de México con una tarea para darle más poder a Maduro y para hacerle el favor a Maduro. Primero que se sentaron a reconocer a Maduro, después de tantas pataletas y tantos golpes de pecho que se daban, diciendo que era el gobierno de ellos, el gobierno de la transición lo que valía, se sentaron con Maduro. Segundo, no han dictado ningún tipo de medidas económicas de esa negociación que verdaderamente pueda satisfacer a los venezolanos. Por ejemplo, la dolarización del salario de los empleados públicos en Venezuela, eso hubiese sido una extraordinaria medida. Segundo, llegaron con un esquema más agresivo, más violento, más divisionista. Yo creo que eso no es lo que el pueblo esperaba. El pueblo esperaba que llegaran con propuestas de solución para los hospitales, para los servicios públicos, que llegaran con propuestas de solución para las medidas económicas. Vladimir, ningún venezolano, ni con su jubilación, ni con su salario, ni con su pensión, pueden comerse por lo menos un almuerzo al día. Y si los políticos que fueron a sentarse en México no entienden ni reconocen eso, ¿cómo le van a resolver el problema a Venezuela, Vladimir? La gente no gana ni siquiera para comprar un paquete de harina pan y un kilo de queso para darle de comer a sus hijos arepas con queso. Y que existan políticos que hoy se nieguen a reconocer esa realidad y que estén peleando con revanchismo político dentro de los mismos sectores que pudiéramos tener la posibilidad unidos, de quitarle poder a Maduro para que no nos siga generando más crisis, yo no entiendo esto. Definitivamente detrás de estas posturas sectarias, extremistas, violentas y divisionistas, lo que hay es un negocio o un juego para darle más poder a Maduro y eso no es lo que quiere el pueblo. Aquí hay comentarios. Te informo bueno, comentarios sobre el tema de la Vinotinto. La selección venezolana fue al equipo de la Pepsico, la de Tupis Vinotinto, etcétera. No entiendo el mensaje. Juan Bautista Urbaneja. ¿Qué quiso decir este señor Jorge Rodríguez con que lo que viene es joropo y hay que ponerse las alpargatas? Las alpargatas tienen que ponérselas ellos con la crisis que hay en Venezuela, que los culpables de esta tragedia que se vive son ellos. Bueno, hay que preguntárselo a él. Bien, Daniel Ferreira, en una oportunidad Jorge Rodríguez declaró públicamente que Dólar Today quedaba derrotado. Mal asesoramiento, mala fuente o mal informado. En Táchira sabemos ganar elecciones y sabemos defender los votos. Total apoyo a nuestra gobernadora, dice Wilcar Merchán. Según Lady Gómez, ¿cuál será el futuro político del G4? Te pregunta Dan Álvarez. Bueno, siento que cada día va a estar más minimizado. El G4 no representa el sentimiento de Venezuela. Si el G4 actuara con un poco más de sabiduría y responsabilidad política, reconociera que existen otros sectores que estamos en la lucha democrática y reconociera que las necesidades del pueblo venezolano no es ir a sentarse con el gobierno para que le den un partido. Las necesidades del pueblo venezolano es que en los hospitales lleguen las medicinas, que los funcionarios públicos cuando vayan a cobrar su salario puedan hacer mercado y por lo menos llenar la nevera. La necesidad del pueblo venezolano es que no pueden seguir pagando la gasolina en dólares y que el gas no se puede seguir pagando en pesos como es el caso del Táchira. La necesidad del pueblo venezolano es que existan medidas económicas para que los venezolanos puedan comer y el G4 en este momento no está defendiendo sus intereses. Ojalá puedan rectificar porque yo soy muy responsable y yo reconozco que tienen fortalezas en algunos sectores, en algunas realidades y por reconocimiento es que estoy pidiendo que nos contemos en unas primarias. Ahora, darle la espalda a la consulta primaria o darle la espalda a la defensa del voto o darle la espalda al anhelo que tiene el pueblo venezolano de que podamos unificar nuestra fuerza es sencillamente hacerle un mandado, están cumpliendo con el mandato de Maduro,
dividiendo, llamando al abstencionismo. Ellos siguen en una condición política donde no están representando los intereses del pueblo y existe otro sector que estaremos en la calle tratando de mover montañas de hierro para poder de verdad lograr una justicia social que identifique los intereses del pueblo. Tenemos que hacer una pausa. Freddy Gainza dice, me encanta esta gobernadora, digna representante de la mujer venezolana, valiente y mucho temple, y Vladimir no caiga en provocaciones como buen periodista. Bien, hacemos la pausa, ya venimos con Lady Gómez. No voy a decir de qué país. Lady no podía ser solo bella, sino también inteligente. Mira, Lady, la situación de la frontera, ¿cómo está? Antes de seguir leyendo mensajes, ¿cómo está la situación con la apertura o no apertura de la frontera? Mira, la situación de la frontera está bien lapidaria porque esto viene cada día deteriorando más la economía formal de la frontera. Están los 3 puentes internacionales cerrados, los canales humanitarios quedan a discrecionalidad de algunos funcionarios de la Guardia Nacional que les dé la gana de dejar pasar a la gente. Incluso cobran hasta 20.000 pesos para dejar pasar a las personas que tienen la cédula colombiana que necesitan ir a vacunarse a Cúcuta porque pues aquí el plan masivo de vacunación no existe. Más de 42 trochas habilitadas, administradas por la figura del protectorado, del mal llamado protectorado que representa Freddy Bernal. A través de estas 42 trochas, el promedio de ingreso semanal son más de 3 millones semanales, más de 12 millones de dólares al mes que se pierden en tributación fiscal por las aduanas y se generan por las economías ilegales que hace el protectorado o el señor Freddy Bernal. Con esos 12 millones de dólares que perfectamente se pudieran estar asistiendo los hospitales, las escuelas, arreglando la vialidad del Táchira, pues esos 12 millones pues por ahí alcanzan para comprar quizás unas brochas que Bernal anda pintando, pero no representa la necesidad del pueblo esa inversión, porque es una inversión ilegítima, ilegal, que llega al bolsillo de él. Y por las trochas pasan camiones, no pasan camiones, pasan... Por las trochas pasan los camiones que tienen el código que autoriza el protectorado Bernal, y por esos camiones se pasan y se traen y se llevan mercancías que no le generan ningún impuesto al fisco nacional, que solamente le generan utilidades al señor Freddy Bernal, con las cuales viene generando un enriquecimiento que no está destinado para la inversión de la población. Si con esas utilidades se viera atención para los hospitales, para las escuelas, para la vialidad del Táchira está destruida, Vladimir, a pesar de que este señor recibe una cantidad de utilidades que no están entrando al fisco nacional, que no tienen contraloría, que no tienen auditoría, pero que él las administra y que son bastante atractivas, porque incluso hasta el jefe de la SODI pidió que lo dejaran allá, no lo ascendieron, pero pidió que lo dejaran un año más para que los meses que le quedan a Bernal en el Táchira, pues él pueda tener esas ganancias que se generan a través de las más de 42 trochas que existen en la frontera, con las cuales se comercializa cualquier tipo de rubro y se atenta contra la economía que debería estar destinada para las escuelas, las carreteras y los hospitales del estado Táchira. ¿Qué considero yo? Que este señor tiene los días contados, la posibilidad de que el Táchira vuelva a rescatar esa tranquilidad que logramos nosotros en el 2017 cuando logramos ganarle las elecciones a Javier Mora, porque pues era algo muy, muy similar. Lo que pasa es que debo decirte, si comparamos el uno con el otro, este señor anda armado con 27 escoltas del FAES que andan para arriba y para abajo armados con armas de guerra. Incluso yo fui víctima de yo fui interceptada por el FAES en el mes de abril. Mi asistente le apuntaron en la cabeza con una pistola. O sea, esto que me pasó a mí le pasa a diario a los productores agropecuarios del Táchira, a los empresarios tachirenses, porque hay otra realidad. Desde que Bernal llegó al Táchira, en todas las esquinas de los pueblos del Táchira hay una alcabala, que por cierto, nosotros no sabemos quién manda más, si Bernal o Maduro. Maduro mandó a quitar las alcabalas y Bernal puso más alcabalas. Pero es que te cuento, aquí en Caracas han vuelto las alcabalas. Bueno, Maduro mandó a quitar las alcabalas y Bernal puso más alcabalas. Y en cada alcabala, por dejarte pasar de un municipio a otro, te cobran hasta $20. Una persona que necesite ir por condiciones económicas, humanitarias a la frontera, en una alcabala en Capacho le cobran $20 para dejarlo pasar. Si tú vas a la zona norte porque necesitas ir al aeropuerto del Vigía, porque en el Táchira los aeropuertos los cerró Bernal también, tienes que pagar $20 para que te dejen pasar al aeropuerto
aeropuerto del Vigía por las alcabalas del Táchira. Entonces, toda esta realidad es la que genera que el pueblo tachirense siga haciendo resistencia a estos esquemas de corrupción humillantes y degradantes para el día a día de los tachirenses. Somos el único estado del país, Vladimir, donde el gas lo venden en divisas. El gas del Táchira llega cada 6 meses y cuando llega tienes que pagarlos con divisas colombianas, con pesos colombianos. Entonces, toda esta realidad generada por la gestión del señor Freddy Bernal en el Táchira, es la que va a generar que el Táchira siga haciendo resistencia a esta realidad. El Táchira no va a votar por quien ha humillado y ha generado tanta calamidad a la población tachirense. No hay posibilidad, aunque el G4 le esté haciendo campaña a Freddy Bernal, aunque el G4 quiera que Freddy Bernal gane las elecciones, no hay posibilidad que los tachirenses voten por ese señor que tanta crisis le ha generado al Táchira. Yo vi un video por allí que lo comenté de un integrante del Frente Amplio diciendo que ellos estaban buscando recursos para derrotarte en el Táchira o que tenían... Sí, hay un representante, jefe de campaña de alguno de los candidatos del Frente Amplio que dijo que andaban buscando $400.000 para derrotarme a mí. Eso es lo que nos permite interpretar que a través del G4 lo que se está generando es una campaña para permitir que los candidatos de Maduro ganen, pero te lo digo de antemano, Vladimir, el pueblo del Táchira es un pueblo muy sufrido y no va a caer en esa trampa. El pueblo del Táchira bajo ninguna circunstancia va a votar por Freddy Bernal. El mismo PSUV, Vladimir, en el mismo PSUV hay resistencia a votar y a reconocer la candidatura de Freddy Bernal. Ellos acabaron de hacer unas elecciones donde, por cierto, se trampearon, vulneraron, utilizaron el uso de la fuerza para humillar a un sector que estaba con una línea contraria, donde debo decirte, bueno, ahí había una línea contraria de otro candidato que, aunque tenga pensamientos distintos a los de los demócratas, era un señor de respeto, un señor, pudiéramos decir que es un señor respetado y un señor con un respeto por la política. Y el uso de la fuerza humilló, maltrató, incluso todavía están alegando trampas internas entre unos y ellos. Ni el mismo PSUV, Vladimir, le va a votar a ellos porque es que el instinto agresivo, mercenario que ha generado este señor, el abuso de poder, es imposible que existan ni sectores del mismo gobierno que puedan reconocer un liderazgo a Freddy Bernal para que el Táchira caiga en manos de él bajo un esquema gubernamental. Es imposible. Y por eso te digo que el Táchira tiene muchísima madurez política y el Táchira va a votar verdaderamente por quien defienda. El Táchira en este caso está pidiendo que defiendan, que no los agredan. Bueno, nosotros no hemos hecho carreteras ni hemos podido levantar autopistas, pero es que él con los $12 millones que se mete en la frontera mensual no ha hecho nada, Vladimir. Los hospitales del Táchira están en crisis. Nicolás Maduro llamó al regreso a clase en octubre y las escuelas del Táchira no tienen piezas sanitarias, no tienen techos, tienen filtraciones y no le han invertido un centavo a la escuela. Freddy Bernal, te invito al programa para que ejerzas tu derecho a réplica y para que hablemos de tu candidatura. Aprovecho lo que está diciendo Lady Gómez para invitarte pues al programa. Que venga y, bueno, por las cámaras, por las redes, él escribe cualquier cantidad de cosas, pero que venga acá y mira las cámaras y le habla al Táchira, a ver si tiene posibilidad de convencer, por lo menos a los mismos del PSUV que tienen resistencia, a apoyarlo por lo abusador y lo humillante que ha sido con la población tachirense. Vamos a leer algunos mensajes acá. Yolanda Gómez, excelente, señora Lady, su denuncia, Maduro y Bernal tienen cerrado el puente evitando a los ciudadanos pasar por el puente. Dice aquí, cobrarle $20 por persona y 20 por equipaje y 20 por bulto para seguir enriqueciéndose a la vista de las necesidades del pueblo. Delvi Sanguino, traidor Guanipa que contradijo la decisión de los zulianos entregando la gobernación al representante de Maduro. Votaremos por Lady Gómez, ella sí es coherente y está con los ciudadanos. Por aquí te dicen... buenas tardes, gobernadora. Guanipa no es un dios político para jugar a los candidatos. Por ejemplo, acá en Chivacoa su partido está postulando a la alcaldía a un ex concejal chavista que bastante varilla echó a la oposición, dice Darwin Escalona. Si ella sabe eso, ¿por qué no muestra las pruebas y no ha firmado lo que pasa por las trochas? ¿Será que le quitaron el negocio a ella y sus socios? Solo palabra y buena deca, puro rumor, nada de pruebas, dice Luis JM. Bueno, seguro ese se beneficia. Ahí están las pruebas, revisen mis redes. Hemos estado haciendo inspecciones de los trabajos de asfaltado que está haciendo la gobernación del Táchira en las carreteras de la frontera y por ahí pasan los camiones. Revisa mis redes, ahí están las pruebas. Por la trocha que está frente al aeropuerto, por ahí es de la trocha donde pasan más camiones. Tengo perfectamente imágenes de los camiones ingresando a la trocha que está frente al aeropuerto de San Antonio del Táchira. Ahí están las pruebas. Las pruebas están que con los $12 millones que se generan mensualmente en las trochas, en las más de 42 trochas del Táchira,
no se le ha generado al ¿Cómo Táchira sacan ningún ustedes esa bienestar. cuenta? ¿Perdón? ¿Cómo sacan la cuenta de esos 12 millones de dólares? Porque nosotros cuando realizamos las mesas de trabajo, las mesas técnicas con las agencias aduaneras que vienen solicitando la apertura de la economía formal, se calculan la cantidad de trabajos formales que se han dejado de generar, se calcula la tributación por la cantidad de camiones que habilitando las aduanas pudieran pasar por allí, y de allí se hace la apreciación de cuáles pudieran ser los tributos que están dejando de ingresar por las 42 trochas que están generando cobros ilegales. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Lady Gómez. Ya regresamos. Bien, antes de continuar con Lady Gómez, quiero hacer un comentario con respecto a una actividad que se va a hacer para apoyar a nuestro querido amigo y compañero Elías Santana. Habrá un concierto en el Rotary Club de Alto Prado de la Orquesta Sinfónica para beneficio pues del compañero Elías Santana, buen amigo de hace muchos años. Él tiene problemas de salud y se está recabando pues ayuda para poder hacer frente pues a los gastos médicos, así que eso va a ser muy pronto acá en el Rotary Club. Vamos a ver exactamente, que no pude ver bien el cartel allí. Vamos a ver la fecha exactamente, ¿no?, de este evento que va a realizarse profundo de la salud de nuestro amigo Elías Santana. Eso va a ser, fíjense ustedes, concierto benéfico Solidaridad Rotaria con Elías Santana. Eso va a ser el día sábado 28 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Centro Cultural Chacao. Así que bien, eso están todos invitados a las 4 de la tarde, el próximo 28 de agosto, para el panita Elías Santana. Bien, continuamos con Lady Gómez. Estoy de acuerdo con los comentarios de la gobernadora, dice Luis Zambrano. Sin embargo, no entiendo por qué ella como gobernadora no tiene la potestad de rechazar la autonomía que genera Freddy Bernal. ¿De rechazar la autonomía que genera Freddy Bernal? Eso dice. Freddy Bernal no gobierna en los hospitales del Táchira, no gobierna en las escuelas del Táchira, no gobierna en la unidad de diálisis donde se está muriendo la gente porque no hay medicamentos ni insumos para los pacientes renales. Freddy Bernal no gobierna en el Táchira, Freddy Bernal gobierna las trochas, con los grupos irregulares en las trochas. En los hospitales, en las escuelas, la que tiene que dar la cara, la que tiene que salir a darle la cara al pueblo, y hemos podido hacerlo gracias a los convenios con la comunidad internacional, es Lady Gómez, gobernadora electa por el pueblo. Los problemas de vialidad, mira, Vladimir, te voy a poner este ejemplo. El ministro de Transporte compinche de Freddy Bernal dictó una resolución que los peajes, que como yo no había puesto los peajes hace un año, él le pasaba los peajes a la competencia de Bernal. Anda a ver las carreteras del Táchira, están destruidas las carreteras del Táchira. Y ¿Por qué no pusiste los peajes? Porque para nosotros poder hacer la inversión de los peajes necesitamos tener una estructura para poder tener la ambulancia, la grúa, poder poner las máquinas de sistematización operativa. ¿Y qué pasa? Que la resolución del Ministerio de Transporte no te permite dar concesiones, tienes que hacerlo tú como gobierno regional. Y si no mandan para pagarle a los funcionarios de salud que no les han pagado la homologación de su salario, van a mandar para nosotros montar un esquema de sistematización de cobro. Hay otros gobernadores en Venezuela que lo han hecho, pero otros gobernadores que reciben el apoyo de Nicolás Maduro, pero en el Táchira ni siquiera la nómina para pagar los empleados, porque ahora lo están pagando por el sistema Patria. Nosotros desde el mes de abril no recibimos un centavo para la operatividad de los hospitales, de las escuelas. ¿Cómo hemos logrado mantener las puertas abiertas? Porque tú también me dirás, Lady, pero los hospitales están abiertos. Están abiertos gracias a los convenios que nosotros hemos logrado con todos los organismos de la Unión Europea y de algunas embajadas que siguen llevando dotación de insumos médicos. Incluso en medio de la pandemia logramos rehabilitar una sede gubernamental, que es la antigua sede de Cotatur, que hoy allí funciona un centro de atención multidisciplinaria para el COVID, y eso lo logramos fue con apoyo internacional, Vladimir. Ni siquiera pagan el salario de los educadores, la homologación del salario de los empleados de la salud que se dictó hace más de 2 meses, no la han pagado. Y un funcionario de la salud no tiene ni siquiera para el pasaje que lo lleva al hospital a cumplir con sus funciones. Nosotros hemos logrado paliar esta crisis con convenios internacionales y con el apoyo internacional que nosotros hemos logrado. El señor Bernal no gobierna en los hospitales, pero gobierna fíjate, en las trochas. te pregunta Aníbal Gómez, toda esa problemática que ustedes que señalas, ¿se le puede dar solución desde las gobernaciones? Pregunta.
toda esa problemática que señalo, si nosotros permitimos que una persona como Freddy Bernal llegue a gobernar el Táchira, la principal trocha será el despacho de gobierno, y eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, porque el otro escenario sería: quédate en casa, no votes, espera que lleguen los marines, que lleguen los extraterrestres a resolvernos el problema, y entonces más poder para Maduro, más crisis para el pueblo, y los dirigentes políticos en la casa esperando que nos lancen una señal de humo por el Twitter para salir a hacer algo por la población venezolana, y no solo por la población venezolana. Vladimir, los dirigentes políticos tenemos hijos. Yo tengo una hija de 2 años y medio, y si yo me quedo en mi casa esperando que a través del Twitter me manden una señal los marines, los extraterrestres de otro planeta, ¿qué le voy a decir yo a mi hija cuando a mi hija dentro de 5 años le toque ir a un cuartel militar con un plato vacío a pedir comida, porque ya ni siquiera vamos a tener capacidad los padres de darle comida a nuestros hijos? Yo estoy rechazada bajo toda circunstancia a quedarme en la casa sin hacer nada, a quedarme esperando que cese la usurpación, que llegue la transición, que vengan las elecciones libres, porque tenemos 22 años esperando esa promesa incumplida. Y ya van 3 años de esa promesa que hicieron en el año 2019, y aquí no ha llegado sino más desgracia y más crisis para los venezolanos. Yo, Lady Gómez, como madre, no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada. Aunque me critiquen y aunque me descalifiquen, ese no es el sentir del pueblo tachirense. Me critican y me descalifican quienes no han podido cumplirle al pueblo, pero yo, que he salido a las calles del Táchira a darle la cara al pueblo, a llevar programas de salud, a llevar asistencia humanitaria, y hemos llevado mayor atención que la que ha llevado el gobierno de Maduro con todos los millones de dólares que se han metido por la frontera, yo sí tengo mi cara en alto y limpia para ir a decirle al pueblo tachirense: yo voy a seguir defendiendo la posibilidad de que el Táchira no tenga gobiernos mercenarios, porque el tachirense ni siquiera te está pidiendo en este momento que tú levantes un edificio de 7 torres. El tachirense lo que te está pidiendo es: déjame trabajar, no me humilles, no me extorsiones, no me maltrates. Ahí están los productores agropecuarios del Táchira. ¿Quién quebró a los productores agropecuarios del Táchira? El gobierno de Maduro. ¿Quién acabó? ¿Quién expropió finca? ¿Quién acabó con la materia prima de la producción agropecuaria? ¿Quién les quitó el gasoil? ¿Quién les quitó la gasolina a los productores agropecuarios? El gobierno de Maduro. Entonces sería una situación ilógica que hoy los productores... Ahora entiendo que me comentabas en la pausa que algunos productores aparecieron apoyando a Bernal allá. Bueno, eso es un cuarteto de amigos que tiene Bernal, que son productores. Unos 4 amigos que tiene él, que fueron y se tomaron una foto con él. Pero el sentir de los productores agropecuarios del Táchira, que no tienen gasoil, que no tienen gasolina, que no tienen materia prima, que les extorsionan, los productores de la grita, los ferieros, que les toca traer sus cosechas y llevarlas al centro del país, es que bajo ninguna circunstancia lo van a apoyar, porque él terminó de acabar con la economía y con la producción del estado Táchira, bajo ninguna circunstancia. Incluso hay malestar colectivo dentro de los productores agropecuarios, porque hay gente muy buena, trabajadora y honesta, que no acompaña esa propuesta. Bueno, yo respeto el cuarteto de amigos que se tomó una foto con él, que lo quiere apoyar, pero el sentir de los productores agropecuarios es que no pueden apoyar bajo ninguna circunstancia al representante del gobierno Maduro, que los arruinó. Andrés Becerra te dice: con esto nos vamos a la pausa. No saben cómo fueron las votaciones internas, por eso dicen que hubo trampa. Sigan creyendo eso, así la paliza va a ser descomunal. Y Rosilva dice lo siguiente: sin miedo y frontal, si el país estuviera conducido por mujeres, no existiría tantos políticos corruptos. Robert Galeno Arrayago dice: ¿cómo se puede confiar en alguien que se arrodilló ante la ANC? Fin, comentarios sobre Lady Gómez. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Lo que puede pensar el pueblo ahorita es que quienes se arrodillaron en México, porque el gobierno llegó con el pecho en alto y mostrando documentos firmados donde los reconocen, y todavía la sociedad opositora democrática está esperando que nos den resultados positivos ante la crisis que estamos viviendo. ¿Qué hicieron en México? Yo quiero pensar que no fue que se arrodillaron, yo quiero pensar que todavía hay un receso para mostrar las cosas positivas de ese viaje a México. Hacemos la pausa y ya volvemos con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Por la solución de conflicto interno en AD, Acción Democrática. Me gustaría, has intentado un acercamiento con Henry Ramos. ¿Qué van a hacer ustedes como partido? No sé, que con Henry Ramos tengo de verdad muchísimo tiempo que no converso, no sé cuál es el proyecto o cuál es el nuevo proyecto político de Henry Ramos con este tema del partido que a través de las negociaciones él representa ahora, pero con los adecos, los dirigentes de las comunidades, de los municipios, mira, tienen una gran valía. Que en algún momento interno hayan visto unas perspectivas distintas a lo que es la institucionalidad partidista, se han venido acercando algunos dirigentes,
incluso dentro de la propuesta nuestra a las alcaldías, hay dirigentes que en su momento estuvieron aislados de la línea institucional del partido y se le han abierto las puertas. Acción Democrática no es de Lady, de Juan, de Pedro o de María. Acción Democrática es un partido que es un patrimonio de los venezolanos, es el partido que tiene mayor experiencia y mayor años de lucha en lo que es la democracia venezolana. Y mira, sin duda alguna, yo respeto a todos los adecos que decidieron tomar otro rumbo y hoy están promocionando una nueva organización política. Los sigo respetando porque son sumamente valiosos, porque han entregado toda esta vida a la lucha. Y a los adecos que decidieron regresar, que decidieron volver, pues los hemos recibido con muchísimo respeto porque les reconocemos su liderazgo. Y de Henry, pues no sé realmente, ojalá no esté anotado en la campaña que le andan, porque como el promotor de la campaña de Bernal es el G4 en el Táchira, ojalá que él no esté en eso, porque yo conozco a Henry como un hombre serio, ¿no? Un hombre muy serio y responsable y muy responsable en política. Espero que no sea él también esté articulando allí esa campaña que le andan haciendo los del G4 a Bernal. Carlos Barrio, Alfredo Díaz reculó y se fue con el G4, pidió perdón a Henry Ramos. Ahora sí es verdad que la lacrana de Lady Gómez quedó sola con Bernabé, la veo muy mal, dice Carlos Barrio. ¿Qué te parece? Bueno, yo me quedé en AD, yo estoy en AD, yo respeto, por eso te digo, yo respeto todo aquel que haya decidido irse de Acción Democrática, se respeta, es una decisión. Yo sigo en Acción Democrática y soy una dirigente no de 5 o 6 años, yo tengo más de 19 años militando en Acción Democrática. Mira, aquí te dice Clap Mariscal, @Clap Mariscal, bueno, una cuenta del Clap. El programa es para entrevistar a Lady Gómez o de Freddy Bernal y Nicolás Maduro, que muestre evidencia de lo que ella hace versus lo que hace Bernal, la tenemos loca, dice. Ese es el argumento de ellos porque no tienen cómo mostrar una realidad diferente. Ese tema de decir la tenemos loca, eso es una manera irresponsable de enfrentar las realidades que yo vengo denunciando. Las pruebas en la calle con la gente, el pueblo. Las pruebas son los tachirenses que día a día tienen que someterse a esos vejámenes y a esas extorsiones promocionadas por el señor Bernal. Aquí dice Néstor Alfonso, si la oposición del G4 está haciendo lo que usted denuncia para sabotear su candidatura, merece mi absoluto repudio y el de todo el país. Y por aquí te dice, bueno, gobernadora, si Bernal es quien manda las trochas, ¿dónde están sus efectivos para que saquen a esos delincuentes de esa zona? ¿Para qué usted es gobierno? Bernal Carlos manda las trochas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional. Ojalá la Guardia Nacional llegara a los hospitales a ayudar a la gobernadora a llevar medicinas, a llevar salud, a llevar atención para las escuelas. Ellos solamente mandan en las trochas. ¿Dónde están las fuerzas públicas? La policía del Estado Táchira está intervenida desde el mes de octubre del año 2017. Y sin embargo, a pesar de que no hemos contado con las Fuerzas Armadas, con la policía, ni con ningún componente de seguridad, hemos tenido que salir a enfrentar a la desidia, a la extorsión y sin defensa, porque yo no tengo 27 escoltas, porque los escoltas que andan cuidando a Bernal deberían estar brindando seguridad ciudadana. Preguntemos cuántas mujeres han sido víctimas del feminicidio en el Táchira, porque no tenemos seguridad ciudadana, no tenemos organismos de seguridad pública, porque andan todos en las trochas en la frontera. Los policías honestos, los policías que de verdad se deben a la institución, los marginan porque no se prestan para, como dicen, para la recolección del pote que ellos recogen en la frontera. Aquí dice un llamado de emergencia, dice Kelvin Flores, en los registros de Mérida te cobran $50 para cualquier trámite y si no los pagas no te atienden y te hacen ir por más de un mes todos los días a las 4 de la mañana. Ajá. Aquí dice Gerson, lo primero que debe dejar de hacer Lady Gómez es la juntilla que tiene con el uribismo y los paracos colombianos como los rastrojos. Es que ella no sabía cuando pasaron a Guaidó y se lo entregaron a Duque. Digo, si no, solo será una década. No, yo no voy a leer eso. El uribismo, ese era el discurso del gobernador saliente. Perdón, que tenemos un problema con el sonido de Lady. Un problemita, ¿sí? Podemos arreglárselo mientras yo leo. No, yo voy a leer aquí unos comentarios mientras te resuelven el tema del sonido. Sí, ¿verdad? Aquí dice Armando Galicia, saluda a la gobernadora, segura ganadora en el Táchira. A Bernal no lo quieren ni los propios maduristas. Él es protector de las mafias de la trocha, dice aquí Armando Galicia. Bueno, vamos Lady, compañera, sigamos adelante, vamos a ganar con la blanca. Aníbal Gómez, el próximo gobierno de Lady Gómez sí podrá poner fin a toda esta tropelía del señor Bernal, que le impidió hacerlo en esta moribunda gestión. Ajá, ahora sí, seguimos con esto, Lady. Mira, Vladimir,
Yo en el año 2015 fui electa diputada. En el año 2017, previo a unas primarias, fue electa gobernadora. Jamás, ni me he vinculado, ni me podrán vincular con ninguna acción que esté aislada del ordenamiento jurídico. Todo eso son shows mediáticos que ellos pretenden montar para tratar de vincularme o contagiarme con acciones que son totalmente aisladas del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el problema? Que Lady Gómez no anda metida en ningún tipo de acción irregular. Los que se vinculan con los irregulares son socios de los irregulares y tienen corporaciones empresariales con los irregulares para poder cometer todo este tipo de economías informales son ellos. Aquí dice, ¿cómo me gustaría que tuviéramos 24 Lady Gómez? Dice Néstor Alfonso, una para cada estado, además inteligente, honesta y eficiente, bella como ninguna. Y por aquí te pregunta, fíjate, te pregunta Juan Carlos León, buenas tardes, amigo Vladimir, por favor pregúntale a la invitada cómo hace para mantenerse tan hermosa. Juan Carlos de Cuba, este no es un programa de belleza, este es un programa político. Exacto. Así, pero si tú igual le quieres responder, si le quieres dar tu secreto, bueno, ya es cosa tuya. Aquí dice Sergio Molina, Lady Gómez a la una, excelente gobernadora, por favor hable acerca de la tortura con la gasolina de hace años, cola, racionamiento, placa, ahora 0,50 centavos 3 veces a la semana cuando es radical como si sufriera de COVID el La combustible. tortura con la gasolina ahora perdió, ya un minutico perdió, ya despidiéndonos. la tortura con la gasolina ya perdió todos los precedentes. Ahora hasta pagan los servicios con gasolina, los mismos empleados de ellos les pagan con gasolina, hay empleados de las bombas que les pagan con 500 y 800 litros de gasolina semanales. La gasolina es el negocio más útil y productivo y a través del tema del combustible, el gasoil, las trochas, esas son las razones por las cuales este señor no se quiere ir del Táchira. Le repito, no solo a los tachirenses, sino a los venezolanos. Nos queda una sola herramienta para defendernos de esta crisis que nos ha generado el gobierno de Nicolás Maduro. Y esa herramienta es el voto. No tenemos ninguna otra herramienta que los venezolanos podamos optar. No somos un país bélico, no estamos armados, no estamos llenos de granadas ni de bombas. Estamos llenos de voluntad para que Venezuela cambie y poder crear a nuestros hijos. El voto sin complejo. Vamos a defender el voto de los venezolanos porque el voto no se lo vamos a regalar a Maduro para que nos siga generando desgracia. Yo defiendo el voto porque soy madre, porque soy una luchadora social y porque el voto de los venezolanos no se negocia. Gracias, Lady. Lady Gómez, la gobernadora del estado Táchira. Será hasta mañana. Mañana tendremos a Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, invitado en Vladimir a la una.